Bienvenidos a este tiempo de la exposición de la palabra del Señor. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis contiene mensajes a 7 iglesias que estaban en Asia. Y en el transcurso de estas semanas vamos a ir desarrollándolas una a una, viendo cuál es el mensaje que Dios trae a cada una de ellas. Pero en esta mañana vamos a hacer una introducción al mensaje que viene enseguida, y esto está en Apocalipsis capítulo 1. El libro de Apocalipsis empieza con la revelación de Jesucristo. Y es importante la revelación que hace Jesucristo para el mensaje que Jesucristo tiene para sus iglesias, a las cuales Él va a presentarlas posteriormente. Entonces, vamos a mirar este capítulo 1 en sus 20 versos que los contiene, y vamos a ir tratando de entender este capítulo 1 dividido en 3 secciones para su exposición en esta mañana. La primera sección está de los versos 1 al 3 y empieza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación significa sacar a la luz lo que está oculto, mostrar aquello que se ha guardado. Como recuerdan las fotografías, las Polaroid, uno las tomaba y descendía la foto, ¿no? Pero blanca. La sacudía un poquito a poquito así y empezaba a mostrarse lo que había en esa foto. Al final de cuentas se mostraba la foto. Si vemos a alguien en su bolsillo gordo lleno de cosas, no sabemos qué hay adentro hasta que lo empiece a sacar y ponerlo sobre la mesa poco a poco, y sabremos qué es lo que había adentro. Es revelar lo que no se sabe, lo que está oculto. Y aquí, revelación de Jesucristo es mostrándose Jesucristo a sí mismo primeramente, y después muchas cosas que Él va a decir, cosas que Dios le ha permitido manifestar a sus siervos, cosas que han de suceder pronto, y que por medio de un ángel, o sea, mensajero, la palabra ángel significa mensajero, se lo comunicó a su siervo Juan, el apóstol Juan. Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento o en el tiempo atrás a muchos profetas cosas del porvenir, cosas del futuro, algunas cositas, algunas chispas acerca de lo que iba a suceder en el futuro. A quien le ha revelado más cosas es a Daniel. Por eso es que a Daniel podríamos llamarle el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque contiene muchas cosas que Dios le ha revelado de estos últimos tiempos. Pero en el libro de Daniel, la visión que él tiene, en el último capítulo de Daniel, hay unas palabras en el 12:4 que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro para el tiempo del fin. Dios le mostró cosas que iban a suceder en el futuro, pero después que se le mostró, le dijo: Daniel, sella estas palabras, escóndelas, encúbrelas. De ahí que muchos han dicho que Daniel, como era un hombre muy sabio en su tiempo, un matemático, un astrólogo de ese tiempo, se piensa que él ha escondido las palabras que Dios le reveló, cifrándolas. De ahí que se ha levantado en estos tiempos una ciencia de la numerología que trata de descubrir mensajes encriptados, escondidos en la Biblia. Como cada letra del hebreo también equivale a un número o a ciertas cosas, entonces con los ordenadores actuales se están tratando de contar. Saltando una letra, ¿qué puede decir? Saltando 2 letras, ¿qué puede decir? Saltando 3 letras, saltando de palabra en palabra, una serie de cosas para ver algo escondido. No sabemos cómo es que Daniel ha escondido esto, pero la orden de Dios era: cierra las palabras, encríptalas, escóndelas, y sella el libro, porque es para el futuro, le dice. Y tenemos la visión de Juan aquí en el Apocalipsis, donde Dios le va a revelar muchas cosas también del futuro. Y en el último capítulo de Apocalipsis, esto es el capítulo 22, en el verso 10, y le dijo: no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está
cerca. A Juan no le dijo que los cierre, que los esconda, que los encubra, sino más bien que los manifieste, que los abra, porque este es el tiempo. En el tiempo de Daniel estaba muy lejos estos acontecimientos y la gente de repente se iba a perturbar, no iba a entenderla, porque todavía el tiempo estaba lejano, porque es para el futuro, le dijo a Daniel. Sin embargo, a Juan le dijo, no cierres ni selles este libro, porque estas cosas van a acontecer pronto. Entonces aquí tenemos que la revelación de Jesucristo, a través de este libro de Apocalipsis, está para ser entendido por nosotros. Verso 2 del capítulo 1, dice, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es interesante el orden que él pone aquí. Primero él da testimonio de la palabra de Dios, que es nuestra roca sobre la cual podemos estar firmes. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien estar atentos como a un faro, a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces la palabra de Dios es perfecta y es incambiable. Por eso es que Juan dice, él da testimonio de la palabra de Dios y después del testimonio de Jesucristo que se acomoda a la palabra de Dios. Ninguna profecía que Dios traiga va a decir cosas contrarias a lo que ya antes se dijo. Todo tiene que ceñirse, acomodarse, sujetarse a lo que Dios ya ha estipulado. No hay ninguna revelación que pueda ir en contra de lo que Dios ha dicho. No cambia ninguna verdades, no altera nada, simplemente da a mostrar más detalles de algo que se ha estado anunciando. Y en el verso 3 hay una bendición especial para este libro y también podemos aplicarlo para el resto de la palabra de Dios. Dice el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Este libro no es un libro de terror. A algunos le da miedo leer el libro de Apocalipsis, pero sin embargo es un libro de bendición y es un libro para estar felices. La palabra bienaventurado significa feliz, muy feliz. El que lee las palabras escritas aquí. Los que leen la revelación que Jesucristo le está dando a Juan. Bienaventurado también el que la oye, el que tiene esa comezón de oír y de saber más de las cosas de Dios, de las cosas que Dios está mostrando. Bienaventurado también es aquel que las guarda en su corazón, guarda las cosas escritas en ella. Es decir, aquí hay cosas para hacer también, cosas para cumplir. De repente ordenanzas o de repente correcciones que Dios está diciéndote, ponte en buena cuenta, arregla tu vida. Entonces hay cosas para cumplirlas, para obedecerlas. Pues bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha y bienaventurado aquel que lo guarda para cumplirlo. Esa es los 3 versos iniciales de este capítulo primero. La revelación de Jesucristo. Aquí Jesús se va a mostrar un poco más allá de lo que realmente se conoce de Él. Y lo vamos a seguir viendo. La segunda parte es un saludo a 7 iglesias que se encontraban en Asia. Desde el verso 4 hasta el verso 8. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Aquí voy a hacer un alto para aclarar que Juan está saludándolo en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. ¿Por qué gracia y por qué paz? La gracia hemos conocido y sabemos que es todo aquello inmerecido que Dios nos lo da. Y es lo que realmente nosotros necesitamos. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de repente no amerita que Dios nos bendiga de una forma especial. Sin embargo, por la gracia de Dios, vienen cosas que no lo esperamos. Vienen cosas que no lo merecemos, pero nos vienen solamente por la gracia de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Como Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Agárrate de la gracia. Gracia sobre gracia. Necesitamos cada día más y más de la gracia de Dios sobre nosotros.
y paz. ¿Por qué? Porque el camino cristiano no es un camino de rosas. Es un camino de sufrimiento, de privaciones, de angustias, de estrechez. Necesitamos la paz de Dios para estar tranquilos, porque ser cristiano nos va a costar. Ser cristiano es luchar contra la corriente y eso cuesta. Por eso necesitamos la paz de Dios. Y aquí Juan desea para las iglesias gracia y paz. ¿Que viene de quién? Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Es la descripción de Dios Padre, del yo soy, del que es, que era y que ha de venir. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La palabra 7 que se repite acá, 7 iglesias, 7 espíritus y muchas cosas más en grupos de 7. La palabra 7 significa plenitud, estar completo, estar perfecto. Es un número que en la palabra de Dios significa plenitud, completo, perfección. Y cuando habla de las 7 iglesias, habla de lo completo, del total de las iglesias. No solamente el mensaje está dado para 7 determinadas iglesias y nosotros estamos fuera de ellas, sino más bien que las 7 son representativas de todas las iglesias que han de ver, que han de existir. Y también cuando habla de los 7 espíritus, estaba hablando de la plenitud de lo completo. Está hablando del Espíritu Santo, que se ha manifestado en 7 formas. En Isaías capítulo 11 pueden observar esas 7 formas que el Espíritu Santo se ha manifestado. Entonces la gracia y paz viene del que es, que era y que ha de venir, de Dios Padre. Viene de los 7 espíritus, que habla del Espíritu Santo, y de Jesucristo, Dios Hijo, que empieza después a hacer una narrativa acerca de Él. Se tarda un poco, hace una pausa al describir y de Jesucristo para describir cosas en Él. La primera cosa que se describe de Jesucristo, que es el testigo fiel. La palabra testigo viene del griego llamado martus, del que también viene la palabra mártir, que podremos decir del mártir fiel, del testigo fiel. Y del primogénito de los muertos, que se debe entender del primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de una forma gloriosa. En la palabra de Dios encontramos casos de personas que han resucitado, pero ninguna de ellas ha resucitado de una forma gloriosa. Simplemente ha prolongado su agonía. Los han hecho vivir después de morir para seguir sufriendo en esta tierra, porque después tenían que volver a morir. Pero Jesucristo es el único que resucitó de una forma glorificada, ejemplo de lo que ha de suceder con los creyentes, con sus hijos, con nosotros. Pero Él, Jesús, es el primogénito de ese resucitado de entre los muertos. Y dice, Él es el soberano de los reyes de la tierra, es el rey de todos los reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Se está mostrando desde menor a mayor. Dice, al que nos amó. Imagínate el amor tan grande de amar a todos. Y no solamente a todos los de mi tiempo, del pasado y del futuro, amar a todos. Nadie tiene un amor como ese. A mí me cuesta amar a ciertas personas. Y a todos nosotros creo que nos cuesta. Nuestro amor es imperfecto. Sin embargo, está mostrando un amor tan perfecto que amó a todos. Y hay un poder tremendo para lavar pecados, para quitar pecados. Dice, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, todo ojo le verá. Cuando se escribió esto, todo ojo le verá, en la antigüedad parecía una locura, parecía algo simbólico, algo que tiene que significar otra cosa. Si estuviera sucediendo algo en la Plaza España, pues iríamos rápido, ¿no?, corriendo a ver qué pasa para enterarnos. Pero si está sucediendo algo ahora en Valencia, pues una explosión, un incendio, lo que fuese, no, ni escuchamos, ni vemos el resplandor, ni escuchamos el ruido. Está muy lejos, y eso que está cerca, menos de 100 kilómetros. ¿Cuánto más el resto del mundo podrá ver lo que ha de suceder cuando Él venga en las nubes? En ese tiempo no se entendía, pero ahora sí podemos entenderlo, ¿no? Es fácil. La tecnología lo ha hecho posible. Por la televisión satelital podemos ver cualquier evento que está sucediendo hoy mismo en todos los lugares. Entonces Él viene y todo ojo le verá,
Y los que le traspasaron, hablando del pueblo de Israel, y los que le traspasaron, y el resto del mundo, que es y todo los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay muchos que dicen que este verso 8 no pertenece a la descripción de Jesús, sino que aquí en el escenario en el que se está describiendo a Jesús, en el verso 8 hace un paréntesis, como decir que corre la cortina y aparece Dios diciendo, por si acaso yo soy el alfa y el omega, el Todopoderoso. No Jesús. Los que niegan la deidad de Jesús tratan de sacar este verso y decirle que corresponde al Padre, no a Jesús. Pero según la línea literaria, la forma como está escrita, empiezan a haber descripciones de Jesús. ¿Y por qué no lo último va a ser la descripción de él? Pues vamos a dejarlo ahí, ya lo veremos más adelante. Esa es la segunda parte, que es saludo a las iglesias, de parte de Dios Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Gracia y paz sean a las iglesias. La tercera división va a ser una revelación del Cristo glorificado, de la deidad de este Cristo, desde el verso 9 hasta el final, que es el verso 20. Aquí voy a centrarme en la parte del mapa donde solamente están las 7 iglesias, o sea, Asia, lo que ahora es Turquía. Dice el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan es el que ha recibido toda esta revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y eso le podría haber llevado a Juan como decir, yo soy especial. Mira, todo lo que me ha hecho conocer Dios, para darlo a conocer a las iglesias. Pero sin embargo, Juan, como debe ser la característica nuestra, no tenemos nada de qué gloriarnos, nada de qué ufanarnos, de qué sacar pecho. Y Juan lo dice así con estas palabras, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en las angustias, en las penalidades, en las tribulaciones. Uno igual que otro. Aquí nadie es más que otro. Todos somos iguales en Jesucristo. Dios nos ha revelado cosas, Dios nos ha tratado de diferentes formas, pero todos somos iguales. Y Juan dice aquí, yo hice en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Dónde está Patmos? Ahí frente a la costa, entre esas pequeñas islitas, hay una llamada Patmos. Mírenlo en el mapa. Ahí está Patmos. Pequeña, pequeñita, insignificante. Tiene como 34.600 metros cuadrados. Actualmente una población de 2.500 personas. Muy poca gente vive ahí. Es pequeño. Está dividido solamente en 2 poblaciones. Una que se llama Ora y la otra Escala, que es la capital. Es un sitio turístico ahora, porque en una de las montañas altas han encontrado una cueva y dicen, esa es la cueva donde estuvo Juan, donde ahí escribió el Apocalipsis, donde ahí fue revelado. Entonces es motivo de mucha peregrinación. Los cristianos que hacen peregrinaciones, conociendo o tratando de conocer lugares históricos y bíblicos, llegan hasta ese lugar, a Patmos, a Escala, para visitar donde estuvo Juan. Pero miren, pequeñito ahí. Pues ahí estuvo Juan, no haciendo turismo, no haciendo vacaciones, sino estuvo exiliado, porque es una zona rocosa, sin vegetación, aislado. Fue enviado allá como exiliado para que se muera en esa isla solo. Y Juan no era un joven, y a esa edad ya tenía unos 85 o 90 años. Era un hombre anciano. Y fue enviado ahí por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuántos de nosotros, como creyentes, por causa de la palabra de Dios, de ser obedientes a la palabra de Dios y cumplidores de ellas, y por causa del testimonio de Jesucristo, de estar correctos, también hemos sufrido ese tipo de cosas? Y de repente nos encontramos también en ese Patmos, en un lugar de escasez, de estrechez, pocos amigos, no tenemos nada a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces por causa de la palabra de Dios llegamos a esos puntos? Y muchos de los que llegamos a ese punto empezamos a reclamarle a Dios, ¿por qué, Señor, conmigo? ¿Por qué me tienes así? Sin embargo, aquí dice el verso 10,
Juan estaba allí, pero estaba en el Espíritu, como describe Gálatas. El que está en el Espíritu es totalmente diferente al que está en la carne, porque el que está en la carne está con envidias, griterías, celos, envidias, contiendas y una serie de cosas que describe ahí. Pero sin embargo él está en una paz, en una tranquilidad, en una humillación y en una gratitud, tal vez manifestando aquellos frutos que el Espíritu produce dentro de uno, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en aquellas cosas. Se deleitaba en Dios. Señor, yo no sé por qué, pero tu voluntad es, y yo me gozo en estar en tu voluntad. Agradecido por todo, cuando tengo y cuando no tengo. Señor, a ti me han puesto en esta isla desértica, en mi vejez, tal vez para que me muera. Pero gracias, Señor, porque por ti estoy sufriendo. Tú tendrás algo mejor para mí en el futuro, no lo sé, así no lo tengas, pero yo me gozo en ti. Paciencia en todo. Así también puede sucedernos a nosotros. Pero a pesar de estar sufriendo por ser obedientes a la palabra de Dios, y si estamos en el Espíritu, te puede suceder lo mismo que a Juan, y de hecho que sucede, que Dios se revela a tu vida de una forma tan especial como no lo conocías antes. Y llegarás a conocer a Dios de una forma que no te imaginabas, como está a punto de conocerle este Juan en esas circunstancias. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que algunos traducen, algunas Biblias ponen el día del Señor, ponen domingo, estaba en el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Eran 7 iglesias, como ustedes ven, estaban en esa parte de Asia. Pero no eran las únicas iglesias. Más de un centenar de iglesias habían ahí. Sin embargo, hay un mensaje para estas. Vuelvo a decir que el número 7 está englobándola a todas las iglesias. Es el número de estar completo, de ser perfeccionado, de plenitud. Como vamos a ver más adelante en los siguientes domingos. Cada una de las iglesias está representando áreas en nuestra vida y áreas también en sucesos cronológicos en la historia de la iglesia. Entonces le dice: escribe estas cosas y se las vas a dar a estas iglesias. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Candeleros que alumbran, que sirven para alumbrar en lugares oscuros, y eran de oro. Vi esos 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta descripción, Hijo de Hombre, Juan lo ha usado, y es una expresión que se utiliza en los evangelios, en los 4 evangelios se emplea esta descripción, el Hijo del Hombre. ¿Para quién? Para Jesús. Juan mismo, cuando escribe su evangelio, el evangelio de Juan, utiliza muchas veces esta expresión, el Hijo del Hombre. Y acá dice: vi en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, semejante a Jesús. Pero ¿por qué no lo identifica como Jesús, sino algo semejante? ¿Por qué? Vamos viendo. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, una vestimenta propia de los sacerdotes, una vestimenta larga hasta los pies y un cinto en el pecho que es una vestimenta propia de los reyes, un sumo sacerdote y un rey, en medio ¿de qué? De los candeleros. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, tan blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego, ojos que escudriñan. El fuego siempre en la palabra de Dios es algo purificador, que sabe o que al final de cuentas descubre qué es lo sólido, qué es lo bueno y qué es lo malo, que es como paja. Se quema todo y solamente queda lo que es útil, bueno y verdadero. Y sus ojos son esos ojos escudriñadores como llama de fuego, que todo lo ven y sabe exactamente cuáles son las intenciones, cuáles son las cosas buenas en las personas. El resto es solamente pura apariencia. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce cuando se calienta en un horno y se vuelve rojo, que parece bombillo, que alumbra. Así eran sus pies, como si estuvieran metidos en un horno, refulgentes.
y descalzo, ¿no? Donde pisa, ahí purifica. Donde pisa, descubre, es como decir pies de juicio. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas, como las cataratas, un ruido tremendo cuando hablaba. Potencia y autoridad. Tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, tenía 7 estrellas. Las estrellas han tenido que empequeñecerse para que puedan estar en su mano. 7, vamos a decir, bolitas refulgentes, como estrellas en su mano. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada, 2 filos, por donde sea corta, divide, separa. Cada vez que él habla, esa espada puede ver que sale y ejecuta cosas. La espada también es la palabra del Señor. Y si él es quien habla verdades, entonces todo lo mentiroso cae. Todo lo que es incorrecto cae. Todo lo que no es santo cae, porque él habla cosas correctas. Tiene esa espada que divide, que corta, que penetra, que mata. Y su rostro era como el sol cuando resplandece al mediodía. ¿Ustedes han mirado al sol al mediodía? Así era su rostro, brillaba, tremendo, que no se podía ver. Y dice Juan, cuando le vi, ¡pum!, caí como muerto a sus pies. Juan conocía a Jesús. Juan conocía a este Hijo de Dios. Había estado con él en un suceso parecido, la transfiguración. Jesús subió, sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, su rostro brillaba, y él estuvo mirando eso. Y aparecieron 2 personajes más a su lado, lo que se conoce con el nombre de la transfiguración. Juan había visto algo glorioso en Jesús. También Juan había estado en la última cena y era un discípulo amado, recostado en el pecho de Jesús. Juan fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz. Juan también es el que corrió al sepulcro y vio que Jesús había resucitado. En cierta forma, como para decir, lo conozco, somos íntimos. Pero sin embargo aquí, cuando realmente ve la manifestación gloriosa de ese Jesús, cae como muerto. Se impactó tanto el hombre porque no era así como pensaba que era. Jesús ahora aquí es diferente, es más grande de lo que jamás ha imaginado. Él tiene una nueva revelación acerca de quién es Jesús, que le ha impactado tantísimo. Esas son las revelaciones que Dios trae en nuestras vidas también. Le conocemos a Dios hasta cierto punto, pero por estar en su palabra, por amarle a Él y por aguantar en las circunstancias difíciles, Dios trae nuevas revelaciones a nuestra vida para conocerle a Dios un poco más de lo que ya le conocemos. Trae revelaciones para poderle comprender y entenderle un poco más a nuestro Dios. Entonces, este personaje tremendo, como dice el verso 17, Él puso su mano derecha, su diestra, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Escuché en esta semana a esa reportera Toñi Moreno, estaba feliz que había dentro de ella porque había tenido un encuentro con la reina Sofía, y la reina Sofía fue y le saludó y le felicitó por su programa Entre Todos, y le dijo que ella escuchaba el programa y que se emocionaba con su programa. Y la Toñi dice, la reina me conoce, me conoce. Estaba emocionadísima, porque le había saludado y había dicho que lo conoce. Aquí, ¿cuán más impactados podríamos estar nosotros de que este Jesús, mostrando su gloria, mostrando cómo Él es, nos toca y nos dice, no temas, no temas? Dios es muy grande y de repente nosotros nos sentimos miserables o incapaces de que Él sea nuestro Dios, como lo sentía Isaías, ¿no? Él se decía, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque Dios se le presentó, porque soy hombre inmundo de labios, o de pensamientos, o de acciones. Sin embargo, Dios dice, no, problema, lo solucionamos ahorita, traigan carbón encendido, pásenle por las partes malas, quemamos esas partes malas, y aquí ahora tú eres mi siervo. Porque es la forma como Dios se manifiesta. Claro, resalta nuestro estado pecaminoso delante de Dios, pero eso cae. Y Dios nos pone la mano encima y dice, no temas, yo soy tu Dios. Y si me he mostrado así es para que más me temas, más te enorgullezcas que soy tu Padre, mejor me sirvas y más obediente seas a mí. Y le dice así el Señor, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Aquí está nuestro Señor glorificado.
el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Soy poderoso, yo tengo ahora el dominio de la muerte. Él tiene ahora el dominio del destino futuro de nuestras almas. Verso 19, le dice nuestro Señor Jesús glorificado, poderoso, le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Si se fijan bien en este verso 19 hay 3 tiempos ahí: pasado, presente y futuro. Le dice, escribe a las iglesias. Estas 7 iglesias están formando el conjunto de todas las iglesias. Escribe lo que has visto. Y lo que has visto es la revelación de quién es Jesucristo en su glorificación, en su poder, en su deidad. Aquí se está presentando a Jesucristo como lo que es, el Dios. Escribe lo que has visto, capítulo 1. Escribe las cosas que son, las que ya están. Ahí está el capítulo 2 al 3. Es el mensaje a 7 iglesias que existen en ese momento, que vamos a ver de una forma sorprendente cómo también manifiesta una progresión en el tiempo. Empieza con Éfeso y la descripción de ella, que nos hace pensar en una iglesia del tiempo primero, del tiempo apostólico, para después terminar con la Odisea, que es un tiempo desastroso de la iglesia, pero la evolución de la iglesia en el tiempo. Y a partir del capítulo 4, cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, entonces se manifestarán las cosas que han de ser después de estas. Después de la iglesia se presentarán estas cosas terribles que han de acontecer en el mundo. Capítulo 4 al 22 del libro de Apocalipsis. Y le dice en el verso 20, para terminar, te voy a decir cuáles son esos 7 candelabros, qué son, y cuáles son esas 7 estrellas. Verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Ángel significa mensajero. Y aquí está diciendo de los 7 mensajeros que están en cada iglesia, o sea, los pastores, los que están enseñando y guiando a la iglesia, los que están trayendo el mensaje de Dios a ellas. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús se está paseando como sumo sacerdote y como rey en medio de sus iglesias. Y está trayendo mensajes a través de sus pastores. Y los candeleros que están alrededor son sus iglesias. Más cosas al respecto seguiremos viéndolo a partir de la próxima semana. No se lo pierdan.